Saludos cordiales, bienvenidos al tema el riesgo financiero. La administración de riesgo se sustenta en el incremento de la volatilidad de los diferentes indicadores económicos financieros, tales como las tasas de interés, los tipos de cambio, entre otros, así como en la dificultad de realizar pronósticos aceptables para dichos factores. La administración de riesgo tuvo un gran crecimiento dentro del mundo de los negocios en la década de 1980. Tal vez la más importante y sencilla razón para este crecimiento fue que el riesgo provenía de las fluctuaciones en las tasas de interés y de los tipos de cambio. Además, los precios de los bienes de consumo se incrementaron dramáticamente al final de la década de 1970 y principios de 1980. Entonces, en un mundo de libre movilidad de capital, flotación de divisas, tasas de interés y apertura económica al comercio internacional de mercancías, bienes genéricos de bienes y servicios, la tesorería de las entidades financieras y corporativas están expuestas a las fluctuaciones no anticipadas en variaciones económico-financieras, tales como tasas de interés locales e internacionales, tasas de inflación, precios de bienes genéricos, precios de acciones y de carteras de títulos financieros en general. Administrar el riesgo es administrar el negocio, pues el riesgo es inherente en toda la organización. La naturaleza y extensión de los riesgos que se asumen van a depender de los objetivos del negocio y la forma como se responde a estos riesgos al intentar mitigar. El riesgo financiero es una preocupación constante para las empresas a nivel mundial, ya que su impacto puede ser significativo en términos de estabilidad y rentabilidad. La gestión efectiva del riesgo financiero es esencial para fomentar un crecimiento sostenible y mantener la estabilidad económica del país. El impacto de este en las empresas puede ser especialmente relevante debido a factores como la volatilidad del mercado y la incertidumbre política. Para comprender mejor el riesgo financiero y su impacto socioeconómico, es fundamental analizar diversos factores que pueden influir en su gestión. Y estos incluyen lo que es la adaptación al entorno empresarial, aplicación de estrategias financieras adecuadas, protección de la seguridad de la información, el uso de indicadores financieros y análisis contable para la toma de decisiones estratégicas. Este análisis entonces permitirá una evaluación más completa en el contexto local y proporcionará la información valiosa para la toma de decisiones empresariales. ¿Qué es el riesgo financiero? El riesgo financiero en una empresa se refiere a la posibilidad de que las decisiones no generen los resultados esperados, afectando negativamente lo que es la estabilidad y las finanzas de la organización. Este puede manifestarse de diversas formas, entre las que se incluyen el riesgo de mercado crediticio, operacional y de liquidez. Es importante destacar que el riesgo financiero no solo afecta la estabilidad de la empresa, sino que también puede tener un impacto socioeconómico en el entorno en el que opera. Por ejemplo, la quiebra de una compañía puede generar desempleo y pérdida de ingresos para los empleados y sus familias, así como afectar a los proveedores y clientes. En este sentido, la gestión adecuada del riesgo financiero es fundamental
para garantizar la sostenibilidad de la empresa y contribuir a su estabilidad socioeconómica en el entorno pues, donde se desenvuelve. Una administración adecuada de incertidumbre económica implica la identificación, evaluación y mitigación de los diferentes tipos de riesgo financiero que puede enfrentar una entidad a través de la implementación de estrategias adecuadas y la aplicación de herramientas de análisis y monitoreo. A pesar de la frecuencia en el uso del término riesgo, no existe pues, una única definición formal del vocablo y por tanto el entendimiento común del riesgo posee una inherente subjetividad, ya que el riesgo es un concepto subjetivo que se define como un cambio adverso en las condiciones esperadas, con la posibilidad de causarnos una pérdida o un daño mayor. Su característica pues, más resaltante es que presenta pues, dos factores, la incertidumbre y la exposición ante los mismos. Un riesgo puede ser definido como la posibilidad de un suceso desastroso. Siempre se han confrontado riesgos, algunos insignificantes, otros importantes, pero por lo general los riesgos que tienen consecuencias insignificantes pueden ser ignorados, pues no merecen la molestia que habría que tomarse pues, para evitarlos. En cambio, es deseable salvarse de riesgos graves siempre que sea posible, pero cuando no hay medio para evitar el riesgo, lo mejor que se puede hacer es mitigar pues, sus consecuencias, su impacto. Se ha sugerido que las razones por las cuales el riesgo es indeseable son las siguientes. En primer lugar, cuando se introduce la utilidad marginal o un aumento de riqueza se encuentran reducidos en la organización. El efecto del temor en los seres humanos es perjudicial. En tercer lugar, se reduce lo que es la acumulación del capital. Y en cuarto lugar, por último, el movimiento libre de capital entre industrias, empresas y productos se encuentra interferido. Aun cuando en el lenguaje moderno el término riesgo ha llegado a significar peligro de pérdida, la teoría financiera también lo define pues, como esa dispersión de resultados financieros, flujos de efectivo inesperados debido a movimientos en las variables financieras. Entonces el riesgo también puede ser definido como esa volatilidad de los flujos financieros no esperados, generalmente derivada del cambio del valor, o sea, el precio, de los activos o los pasivos de igual forma. También el riesgo se define como cualquier desviación del resultado esperado, solo si el resultado de un evento es totalmente cierto y fijo, no existirá riesgo. Por el contrario, si la desviación del resultado previsto genera una pérdida o ganancia, cualquier posible desviación, bien sea positiva o negativa, debe ser considerada como riesgo. Objetivos de la gestión del riesgo financiero. Es crucial entender que la meta no es la eliminación total del riesgo. Eso es una quimera en el dinamismo de los mercados y las operaciones, sino su identificación, medición, mitigación y control estratégico para alcanzar los objetivos corporativos. Entonces, la gestión del riesgo financiero es, por tanto, una función proactiva y transversal que incide en la rentabilidad y la sostenibilidad. Los objetivos primordiales de la gestión del riesgo financiero se centran en optimizar la relación riesgo-retorno y proteger la salud financiera de la empresa. En primer lugar, tenemos la minimización de pérdidas inesperadas.
el objetivo fundamental es proteger el capital y los flujos de caja de la organización ante eventos adversos e inesperados. Esto implica identificar las fuentes de riesgo, por ejemplo, fluctuaciones pues, en tasas de interés o tipos de cambio, incumplimientos de contraparte, caídas en el valor de activos, y cuantificar su exposición potencial y establecer límites pues, para evitar que las pérdidas excedan los umbrales de tolerancia de la empresa. Entonces, la meta no es evitar cualquier pérdida, sino prevenir aquellas que puedan comprometerse significativamente la estabilidad financiera o la capacidad operativa. En segundo lugar, tenemos la optimización del retorno ajustado al riesgo. Más allá de la protección, la gestión del riesgo busca maximizar el valor para los accionistas, al asegurar que el nivel de riesgo asumido sea el adecuado para el retorno esperado. Esto implica que no solo evaluar los retornos potenciales de una inversión o una actividad, sino también el costo de ese retorno en términos de riesgo. El objetivo es identificar esa frontera eficiente donde se obtiene el mayor retorno posible para un nivel de riesgo dado o el menor riesgo para un retorno deseado, contribuyendo a la asignación eficiente del capital. En tercer lugar, tenemos el aseguramiento de la continuidad del negocio y la estabilidad financiera. Fíjense que la gestión del riesgo financiero persigue mantener la solvencia, la liquidez y la resiliencia operativa de la organización. Entonces, se busca garantizar que la empresa tenga la capacidad de cumplir con sus obligaciones a corto y largo plazo, incluso bajo escenarios de estrés financiero. Entonces, esto implica la implementación de planes de contingencia, la diversificación de fuentes de financiación y la gestión prudente de la estructura de capital para evitar interrupciones operativas o quiebras debido a esos choques financieros. En cuarto lugar, tenemos el cumplimiento normativo y protección de la reputación. En un entorno regulatorio cada vez más estricto, un objetivo clave es garantizar pues, la adhesión a las leyes, regulaciones y estándares establecidos por las autoridades financieras y los organismos de control. Esto incluye el cumplimiento de requisitos de capital, la parte de liquidez, reporte y transferencia. La gestión proactiva del riesgo también busca salvaguardar pues, la reputación de la empresa. Un activo intangible de valor incalculable que puede traer incidentes de riesgo pues, por parte de clientes, inversores y el público en general. Y por último tenemos el soporte de la toma de decisiones estratégicas. La información derivada de la gestión del riesgo financiero es crucial para informar y enriquecer pues, ese proceso de toma de decisiones estratégicas de la alta dirección. Al comprender las exposiciones al riesgo inherentes a diferentes estrategias de crecimiento, diversificación o inversión, la empresa puede tomar decisiones más estratégicas de crecimiento y fundamental. El análisis de riesgo se integra en la planificación estratégica, la asignación de recursos y la evaluación de nuevos proyectos, permitiendo así una visión más holística de las oportunidades y amenazas que puede tener la organización. Etapas de la administración del riesgo financiero. La administración del riesgo es un proceso cíclico y continuo que se integra en la toma de decisiones estratégicas y operativas de una organización. Aunque las metodologías pueden variar, las siguientes 5 etapas son universalmente reconocidas pues, como pilares de una gestión de riesgo eficaz. En primer lugar tenemos la identificación del riesgo.
Esta es la fase inicial y fundamental, donde se busca reconocer y documentar todas las fuentes de incertidumbre que podrían generar un impacto financiero adverso en la organización. El objetivo es crear pues un inventario exhaustivo de los riesgos potenciales, tanto internos como externos, que pueden afectar los activos, pasivos, flujos de efectivo, la rentabilidad y la continuidad del negocio. Se consideran todos los tipos de riesgo, incluyendo el de mercado, crédito, liquidez, operacional, estratégico, legal, reputacional, entre otros. Las actividades claves en esta etapa es análisis de procesos, una revisión de las operaciones, sistemas y flujos de trabajo, un análisis histórico, examen de incidentes pasados y pérdidas registradas, entrevistas y talleres, consulta con personal clave de diversas áreas, financieras, operaciones, legales, tecnología, lista de verificación, uso de inventarios predefinidos de riesgos comunes en la industria, un análisis FODA, identificación de amenazas y debilidades y un análisis PESTEL para identificar riesgos macroambientales en el orden de políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Entonces aquí el propósito es crear una comprensión clara de qué puede salir mal y dónde se encuentran las exposiciones. La segunda etapa es medición y análisis del riesgo. Una vez identificados los riesgos, deben ser cuantificados y analizados para entender su magnitud potencial y la probabilidad de su ocurrencia. Esta etapa implica el uso de herramientas y técnicas estadísticas y financieras para estimar la exposición de la organización a cada riesgo, tanto individualmente como en conjunto, o sea, riesgo agregado. Las actividades claves en esta etapa consisten en análisis de probabilidad e impacto. Hay que estimar la probabilidad de que un riesgo se materialice y la severidad de sus consecuencias financieras. Modelos cuantitativos, utilización de variaciones, de valoraciones de riesgo, análisis de sensibilidad, simulación para riesgos de mercado y crédito. También tenemos análisis de escenarios y estrés, evaluar el impacto de eventos extremos, pero plausibles en la situación financiera de la empresa. También matrices de desempeño ajustado al riesgo, como el retorno ajustado al riesgo. Y el propósito es que proporcionar una base numérica para priorizar los riesgos y tomar decisiones informadas, basadas en información fidedigna. La tercera etapa, evaluación del riesgo. En esta fase, los riesgos medidos y analizados son comparados con los criterios de riesgo establecidos por la organización. Ejemplo, límites de riesgo, apetito de riesgo, tolerancia al riesgo. El objetivo es determinar si el nivel de riesgo actual es aceptable o si requiere una acción de mitigación. Esto implica un juicio estratégico sobre la significancia de cada riesgo para los objetivos de la empresa. Como actividades clave, presenta definición del apetito de riesgo, que es el establecimiento de la cantidad y tipo de riesgo que la organización está dispuesta a asumir en la búsqueda de valor, definición de límites de riesgo, que son los umbrales específicos para diferentes tipos de exposición, ejemplo, el límite de VAR, límite de crédito por contraparte. También tenemos lo que es la priorización de riesgo, clasificar los riesgos según su severidad y probabilidad, para enfocar los recursos de gestión en los más críticos.
También tenemos lo que es análisis costo-beneficio, que es evaluar si el costo de gestionar un riesgo excede los beneficios de evitar su impacto. El propósito, decidir qué riesgos requieren atención inmediata y cuáles son aceptables dentro de las estrategias de la organización. En cuarto lugar, tenemos el tratamiento o mitigación del riesgo. Esta es la fase donde se implementan las estrategias y acciones para gestionar los riesgos que han sido identificados como inaceptables. Existen varias opciones de tratamiento que pueden aplicarse individualmente o en combinación. Las estrategias claves, aquí tenemos las 4T o los 4R, que es transferir, trasladar el riesgo a un tercero, ejemplo, mediante seguros, subcontratación. Reducir o tratar de disminuir la probabilidad de ocurrencia o el impacto del riesgo. Por ejemplo, implementar controles internos, diversificación de carteras, planes de contingencia, mejoras de proceso. También tenemos aceptar o retener, asumir el riesgo, ya sea porque es tolerable o porque el costo de mitigarlo supera el beneficio. Por ejemplo, crear reservas para cubrir pérdidas esperadas. También tenemos evitar o rechazar, que es eliminar la actividad que genera el riesgo. No entrar en un mercado específico o no realizar una inversión de alto riesgo, como ejemplo. Y el propósito, disminuir la exposición de la organización a riesgos no deseables y alinear el perfil con el apetito del riesgo. Y como última etapa tenemos el monitoreo y control de riesgo. La administración del riesgo es un proceso dinámico y esta etapa implica la supervisión continua de los riesgos y la efectividad de las estrategias de mitigación implementadas. Aquí se monitorean los indicadores claves de riesgo, los KRI, se revisan los límites y se adapta el proceso de gestión a medida que cambian las condiciones del entorno o el perfil de riesgo de la organización. Como actividades claves tenemos, en primer lugar, reporte de riesgos, la generación regular de informes para la alta dirección y los stakeholders, la revisión de límites, ajustar los umbrales de riesgo según la dinámica del mercado o el desempeño, las auditorías internas y externas, que es verificar la eficacia de los controles y procesos de gestión de riesgo. También un análisis post-mortem, que es evaluar los riesgos que se materializaron para aprender lecciones y mejorar futuras estrategias. Y por último, lo que es la adaptación, pues ajustar las estrategias de mitigación en respuesta a nuevos riesgos o cambios en el entorno. Aquí el propósito es asegurar la efectividad continua del marco de gestión de riesgo y fomentar pues la mejora constante. Es importante tener claro pues que la administración de riesgo financiero es un ciclo virtuoso que mediante estas etapas interconectadas va a permitir a las organizaciones no solo a protegerse de la incertidumbre, sino también tomar decisiones más informadas, optimizar la asignación de capital y construir una base sólida para el crecimiento y la sostenibilidad a largo plazo. En toda actividad financiera nacional e internacional existen, esencialmente, 7 tipos de riesgo, que son los siguientes. Riesgo de crédito referido a la posibilidad de que una contraparte incumpla sus obligaciones. Riesgo de mercado referidos a variaciones generales de los precios y tasas de interés del mercado. Riesgo operativo por errores humanos o falta de controles internos. Riesgo legal, riesgo de liquidez, riesgo de liquidación y riesgo específico. Iniciamos con el primer riesgo, riesgo de mercado. En los mercados financieros, como en cualquier otro mercado, los precios están sujetos a las fuerzas de la oferta y la demanda,
y la variabilidad de los precios conforman el factor del riesgo de mercado. Entonces el riesgo de mercado se define como la pérdida potencial en el valor de una cartera de activos financieros o de una posición, debido a movimientos adversos en los precios o factores de mercado. Estos factores incluyen, pero no se limitan, a las tasas de interés, los tipos de cambio de divisas, los precios de las acciones, los precios de las materias primas y los spreads crediticios. Es un riesgo no diversificable a través de la mera adición de activos dentro del mismo mercado, ya que afecta a la totalidad de los participantes en un segmento específico del mercado financiero. Los precios en los mercados financieros están representados por la tasa de interés o precio de dinero, los tipos de cambio que representan el precio de la divisa, los índices de precio y el precio mismo de los valores en el mercado. Podemos entonces definir también que el riesgo de mercado como esa pérdida potencial por cambios en las variables que inciden sobre la valuación de las posiciones por operaciones activas, pasivas o causantes de pasivo contingente, pudiendo mencionar, entre otras, las tasas de interés, los tipos de cambio e índices de precios, entre otros. El riesgo de mercado está implícito en todo tipo de operaciones financieras, ya que todas ellas están sujetas a tasa de interés, precios o tipos de cambio. Las posiciones de divisas están expuestas a la alza o baja de los tipos de cambio. Un crédito concedido, un bono adquirido o un crédito recibido están expuestos a variaciones en las tasas de interés. Una acción que cotiza en la bolsa o una acción que compra o vende sobre índices de precios y cotizaciones estarían expuestos a las variaciones de precios en dichos títulos. Un bono del tesoro tendrá una doble exposición, ya que el valor del mismo depende de la variación en las tasas de mercado y en el tipo de cambio. Las características principales del riesgo de mercado son las siguientes. En primer lugar, tenemos la naturaleza sistémica o no diversificable. A diferencia del riesgo específico o idiosincrático que afecta a una empresa o activo particular y puede reducirse mediante la diversificación dentro de una cartera, el riesgo de mercado es de carácter sistémico. Esto significa que es inherente a los movimientos generales del mercado y afecta a un amplio conjunto de activos simultáneamente. Una caída generalizada del mercado de valores, por ejemplo, impacta negativamente a la mayoría de las acciones, independientemente de la salud individual de cada empresa. Por ello, es un riesgo que no puede ser eliminado solo por la diversificación dentro de ese mercado específico. En segundo lugar, tenemos exposición a factores macroeconómicos y geopolíticos. El riesgo de mercado es intrínsecamente sensible a las condiciones macroeconómicas, inflación, crecimiento del Producto Interno Bruto, desempleo y a los eventos geopolíticos, crisis políticas, guerras, cambios regulatorios. Las expectativas sobre estos factores impulsan los movimientos de precios en los mercados financieros, generando volatilidad y, consecuentemente, un riesgo. Un anuncio inesperado sobre tasas de interés por parte de un banco central o un conflicto internacional pueden provocar movimientos significativos en múltiples clases de activos. En tercer lugar, tenemos la cuantificabilidad a través de modelos. A pesar de su naturaleza impredecible, el riesgo de mercado es cuantificable mediante diversas métricas y modelos estadísticos. Las instituciones financieras y las empresas utilizan herramientas como el valor de riesgo, VaR, y el déficit esperado, o el análisis de estrés para estimar la máxima pérdida esperada en un horizonte temporal y con un nivel de confianza determinado. Estos modelos permiten
a los gestores entender su exposición y establecer límites de riesgo. Continuamos con volatilidad como componente central. Fíjense que la volatilidad, entendida como la magnitud y la rapidez de las fluctuaciones en los precios de los activos, es un componente intrínseco del riesgo de mercado. Mercados más volátiles implican mayores probabilidades de movimientos de precios adversos y por ende una exposición al riesgo más elevada. La gestión del riesgo de mercado a menudo implica la monitorización y el pronóstico de la volatilidad. Multidimensionalidad, múltiples fuentes de riesgo. El riesgo de mercado no proviene de una única fuente, sino de la exposición a múltiples factores de mercado simultáneamente. Y todo esto se manifiesta en diferentes tipos de riesgo de mercado. Entonces hablamos de riesgo de tasas de interés, que es derivado de movimientos en las tasas de interés que afectan el valor de los instrumentos de renta fija. Tenemos el riesgo cambiario o de tipo de cambio asociado a fluctuaciones en las tasas de cambio de diversas monedas, en divisas, que impactan el valor de activos o pasivos denominados en moneda extranjera. Riesgo de renta variable relacionados con los cambios en los precios de las acciones, riesgo de materia prima provocado por variaciones en los procesos de commodities, petróleo, oro, la parte agrícola. Y riesgo de crédito en trading, que aunque primariamente es un riesgo específico, las variaciones en los spreads de créditos producen diferenciales de rendimiento, tanto de los bonos corporativos, y estos pueden impactar el valor de la cartera de renta fija y se consideran parte del riesgo de mercado en el contexto de negociación. Riesgo de crédito. Fíjense que un sector importante de las inversiones está sujeto al riesgo de que el deudor de una obligación no pueda cumplir con la misma. Para una institución bancaria, cada crédito que otorga está expuesto en mayor o menor medida a la probabilidad de incumplimiento en el pago por parte del acreditado. Una obligación o el papel comercial que emiten las empresas, un bono emitido por un gobierno, deuda soberana o el cumplimiento de un contrato de futuro, en todos ellos existe la posibilidad de falta de pago. El riesgo de crédito entonces es la pérdida potencial por la falta de pago de un acreditado o contraparte, pudiéndose subdividir en riesgo emisor, riesgo contraparte y riesgo país. En cuanto al riesgo emisor, es la pérdida potencial por parte de pago del obligado directo. En los mercados bursátiles existen calificadoras, las cuales son empresas especializadas en la medición del riesgo de crédito, dando calificaciones específicas para el emisor y la emisión de que se trate. Para un mismo emisor, sus emisiones pueden tener diferentes grados de riesgo por aspectos particulares de cada crédito, tales como el plazo y la garantía. Entonces, un crédito contratado con una garantía real, hipoteca o prenda, está expuesta a un riesgo menor que un crédito sin garantía específica. En segundo lugar, tenemos el riesgo contraparte. Es la pérdida potencial ocasionada por la falta de pago de un intermediario. En la adquisición de un título de deuda del gobierno, de una casa de bolsas, entonces se considera que dicho título está libre de riesgo emisor. Sin embargo, existe la posibilidad de que la contraparte, esa casa de bolsa, no pueda cubrir el título al vencimiento por diversos motivos que pueden ir desde fallas operativas hasta quiebra o suspensión de pago. Y por último tenemos el riesgo país, y este riesgo se refiere a la pérdida potencial en virtud
de que un emisor o contraparte se encuentre pues radicado en un país que imponga controles e incluso prohibiciones respecto a la salida de divisas, lo que ocasionaría que, aun cuando el emisor o contraparte estén dispuestos y puedan honrar su deuda, les sea imposible hacerlo. Entonces, las calificadoras de valores también realizan la clasificación del riesgo país. Tanto el riesgo emisor como el riesgo país pueden materializarse con el simple cambio pues, de calificación a un país, emisor o emisión, lo cual puede modificar pues, en una forma importante el precio del mercado de los títulos valores. Riesgo de liquidez. Los flujos de caja que ingresan no siempre se corresponden con las necesidades de liquidez que generan el cumplimiento de las obligaciones contratadas. Los faltantes de liquidez en los mercados financieros deben ser cubiertos de forma inmediata. El riesgo de liquidez lo podemos definir como la pérdida potencial por la imposibilidad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones normales, por la venta anticipada y forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente a las obligaciones, o bien por el hecho de que una posición no pueda ser oportunamente enajenada o cubierta mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente. La materialización de este riesgo se puede presentar en dos situaciones: la obtención de recursos a un alto costo y la venta de activos con pérdida. En una institución bancaria, para fondear los activos del balance, incluyendo los portafolios, se utiliza capital, clientela e intermediario. Los pasivos con intermediarios se utilizan para regular las variaciones del activo o de la captación con clientes. La liquidez disponible debe ser suficiente para solventar las obligaciones de la institución sin que se tenga que acceder recurrentemente al fondeo pues, más costoso o de última instancia. El origen de la necesidad de realizar venta forzada u obtener fondeo caro en un banco surge principalmente de la salida de pasivos o de la necesidad de fondear los activos de mercado, aun cuando una institución pueda obtener la liquidez necesaria con intermediarios. El costo al que puede conseguir los recursos puede ser muy alto. El riesgo por liquidez presenta las siguientes características, ¿no? Una incapacidad de fondeo, debido a que la empresa no puede obtener los fondos necesarios, ya sea a través de la generación de efectivo de sus operaciones, la venta de activos o el acceso a nuevas fuentes de financiación. ¿Para qué? Para cubrir sus compromisos inmediatos. Hay un descalce de plazos que surge cuando los vencimientos de los pasivos, obligaciones de pago, son más cortos que los plazos de vencimiento o de realización de los activos, fuentes de efectivo. Otra de las características es el impacto en la solvencia. Aunque una empresa puede ser solvente a largo plazo, tener más activos que pasivos, puede quebrar si no tiene liquidez para pagar sus deudas a corto plazo. Hay una crisis de liquidez prolongada, puede derivar en insolvencia. Otra de las características es la sensibilidad a la confianza. La percepción de falta de liquidez por parte de los acreedores o inversores puede desencadenar una corrida de fondos, un retiro masivo de depósitos bancarios, agravando así la crisis de liquidez. Y por último, costos asociados. Pues, la materialización de este riesgo implica costos financieros elevados. Por ejemplo, necesidad de recurrir a financiación de emergencia a tasas no acordes, pues un poco usureras, o la interrupción de operaciones. Riesgo operativo. Este riesgo es la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los sistemas de información, en los controles internos o por errores en el procesamiento de las operaciones.
También incluye las fallas humanas, el fraude y desastres ocasionados por fuerzas naturales y accidentales que impidan continuar con las operaciones o que reduzcan la capacidad operativa. Los riesgos operativos, en la mayoría de los casos, se cuentan dentro de los riesgos no cuantificables en virtud de la complejidad para estimar la probabilidad de ocurrencia y la magnitud de las pérdidas. Contra el riesgo operativo es importante una adecuada definición de los procesos, las funciones y responsabilidades, controles operativos, redundancia de sistemas y planes de contingencia. Algunos ejemplos de riesgos operativos que pueden sorprender a una empresa si no está preparada para gestionar dichos riesgos se pueden mencionar. Una pequeña empresa se enfrenta a una crisis de flujo de caja debido al retraso en los pagos de los principales clientes, lo que provoca dificultades para cubrir los gastos operativos y de nómina. La cadena de comida rápida se enfrenta a una crisis de relaciones públicas después de que un video viral mostrara condiciones insalubres en uno de sus restaurantes, lo que provocó una caída de la confianza de los clientes y de las ventas. Una empresa de software se enfrenta a una demanda por infracción de propiedad intelectual, lo que conlleva costes legales, daños potenciales y una interrupción del desarrollo del producto. Es importante acotar que todas las empresas se enfrentan a muchos tipos de riesgos operativos que abarcan desde lo que están en gran medida bajo el control de la organización, como el riesgo de no cumplir con la normativa, hasta factores que están completamente fuera de las capacidades de la empresa de predecir, como un brote pandémico imprevisto. A medida que las operaciones crecen en complejidad, por ejemplo, implicando muchos tipos de operaciones en muchos sistemas y países, la exposición de la organización al riesgo aumenta, lo que hace más probable que se produzca algún tipo de fallo operativo y afecte la reputación o a los resultados de la organización. Continuamos entonces con el riesgo legal. Este se define como la pérdida potencial resultante de la incapacidad de una contraparte para cumplir con sus obligaciones contractuales, debido a razones legales o regulatorias, o como la pérdida derivada de la vulneración de leyes, regulaciones, contratos o normativas internas por parte de la propia entidad. También engloba las contingencias asociadas a acciones legales adversas, sentencias judiciales o arbitrajes que generen un impacto financiero negativo. Es un riesgo de carácter no financiero en su origen, pero con claras consecuencias económicas. Las características de este tipo de riesgo es que de origen externo e interno puede surgir de cambios en la legislación o jurisprudencia externo o de incumplimientos de las propias políticas y procedimientos internos. Presenta complejidad y ambigüedad. A menudo involucra interpretaciones de leyes y contratos, lo que puede generar escenarios ambiguos y difíciles de prever. Otra de las características que presenta consecuencias financieras directas e indirectas. Las pérdidas pueden ser directas a través de multas, indemnizaciones, costos de litigios, o indirectas como el daño reputacional, interrupción de operaciones, pérdida de oportunidades de negocios. Es transversal, ya que afecta todas las áreas de la organización, desde la operativa y contractual hasta la estratégica y de cumplimiento. Y el impacto reputacional, una gestión deficiente del riesgo legal puede erosionar gravemente la confianza de los stakeholders y dañar la imagen corporativa. En cuanto al riesgo específico, también conocido como riesgo idiosincrásico o no sistémico, es la incertidumbre de la rentabilidad de un activo o inversión particular que surge de factores únicos inherentes a la propia empresa, industria o activo, independientemente de los movimientos generales del mercado. Afecta individualmente a una compañía o a un sector muy concreto sin correlación directa con la dinámica macroeconómica o de mercado en su conjunto.
Dentro de las características más resaltantes podemos mencionar la que es diversificable, es su característica más distintiva. Se puede reducir significativamente o incluso eliminar mediante la diversificación de la cartera de inversiones. Al combinar activos de diferentes empresas, sectores o geografías, los eventos negativos que afectan a un activo particular pueden ser compensados por el buen desempeño de otro. Es de origen microeconómico, procede de factores intrínsecos a la entidad o al activo, decisiones de gestión erróneas, problemas de producción, huelgas laborales, lanzamiento fallido de un producto, cambios en la estrategia de la empresa, escándalos corporativos, litigios específicos de la firma, interrupciones en la cadena de suministros de un proveedor clave. Otra de las características es independencia del mercado general. No está relacionado con los movimientos generales de los índices de mercado o las tasas de interés predominantes. Por ejemplo, la caída del precio de las acciones de una farmacéutica debido a un ensayo clínico fallido es un riesgo específico, incluso si el mercado de valores en general está subiendo. Y otra de las características es previsible y mitigable a nivel de empresa. Aunque no se puede predecir el momento exacto, sus causas suelen ser o estar relacionadas con la gestión interna y pueden ser mitigadas a través de una sólida gobernanza corporativa, una estrategia robusta y una gestión operativa eficiente. El riesgo de liquidación. Fíjense que el riesgo de liquidación o riesgo de principal es un concepto más específico, comúnmente asociado a las transacciones financieras, particularmente en mercados de divisas y valores. Se refiere al riesgo de que una parte en una transacción de entrega contra pago cumpla con su parte del trato, entregue el activo o el pago, pero la contraparte no cumpla con la suya, resultando en una pérdida de lo principal transaccionado. Entonces ocurre si la entrega de un activo o el pago de una transacción se produce en diferentes momentos, entonces hay una exposición pues a una de las partes al riesgo de incumplimiento de la otra. Las características principales tenemos el riesgo de contraparte, que es fundamentalmente un tipo de riesgo de crédito en el contexto de una transacción de liquidación. Hay un contexto también transaccional específico, el cual se manifiesta en operaciones donde hay un intercambio de valores o pagos. Es prominente en operaciones de compra-venta de divisas, donde una parte paga en una moneda y la otra quiebra antes de pagar en la otra moneda. También otra de las características es pérdida del principal. La pérdida potencial es el monto total del activo entregado o el pago realizado, no solo la fluctuación en su valor. Hay una vulnerabilidad temporal donde el riesgo existe durante el lapso de tiempo entre el momento en que una parte cumple su obligación y el momento en que la otra parte debe cumplir la suya. Y hay una mitigación por sistema de liquidación, donde los sistemas de liquidación de entrega contra pago y pago contra pago en tiempo real han sido desarrollados precisamente para mitigar este riesgo, asegurando que la entrega de un activo y su pago ocurran simultáneamente. Para finalizar, les dejo este pensamiento de Peter Bernstein. La esencia de la gestión de riesgo radica en maximizar las áreas en las que tenemos cierto control sobre el resultado, mientras minimizamos las áreas en las que no tenemos absolutamente ningún control sobre el resultado. Gracias a todos por su atención.